Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a viernes. Viernes 12 de septiembre. ¿Y qué pasa los viernes en este podcast? Pues que hablamos de aprendimiento, de todas esas cosas que tienes que conocer, que tienes que saber, que tienes que aprender para ser un emprendedor. ¿Y con qué estamos en estos momentos? Bueno, pues estamos con la contabilidad, ese lenguaje del emprendimiento que debes conocer y que debes utilizar para tomar las mejores decisiones posibles. Y bueno, pues la semana pasada empezamos con todo esto de las principales conceptos contables que tenemos que tener en cuenta, que son básicos. Y bueno, nos quedamos hablando de las normativas locales y la adaptación a los estándares, que es donde vamos a empezar ahora mismo. Te recuerdo que es el capítulo 7 de esto de la contabilidad. Puedes ir hacia atrás, los podcasts de los viernes, y bueno, pues si acabas de aterrizar aquí, empezar con la contabilidad. Así que si te parece, y sin más, pues vamos a empezar ya con esta normativa local y adaptación de estándares. Y es que aunque las IFRS y las USA GAAP dominan el panorama global, la realidad es que muchos países aún mantienen sus propios marcos contables nacionales. Sin embargo, la mayoría de estos marcos se han adaptado, se han armonizado con las IFRS para facilitar la convergencia. Claro, ¿qué ocurre en países con marcos mixtos? Bueno, pues en muchos países como en España, en Francia, en México o en Argentina existen normas contables locales que son obligatorias para ciertas empresas, pues especialmente las pequeñas y las medianas, mientras que las grandes, esas grandes empresas o las que cotizan en bolsa, pues deben seguir las IFRS. Esto genera un doble escenario. Un emprendedor puede comenzar con la normativa local. A medida que crece, pues debe estar preparado para escalar hacia esas normas internacionales comunes. ¿Qué implica esto para una pyme? Bueno, aunque la ley no te obligue a aplicar la IFRS, pues es recomendable. Al final, seguir sus criterios como guía de buenas prácticas, prepararte para un entorno más exigente si buscas, por ejemplo, esa financiación internacional, o adoptar herramientas de gestión que permitan adaptar tu contabilidad si llegara el caso, si fuera necesario. Todo eso son medidas que puede tomar la pyme desde el principio. Vamos a hablar también del papel de los organismos reguladores, y es que la creación y supervisión de las normas contables no es un proceso aislado. Hay múltiples organismos que participan en su desarrollo, en su interpretación y también en su control. Si hablamos a nivel internacional, tenemos la International Accounting Standard Board, IASB, que son los creadores de la IFRS. También tenemos la IFRS Foundation, organización matriz, que promueve la transparencia y supervisa al IASB. Si nos ponemos en el marco nacional, pues organismos contables estatales como el ICAC en España, el CNC en Francia o el CINIF en México. También tenemos entidades fiscales como la Agencia Tributaria, que exige informes adaptados a esos fines impositivos, auditores y colegios profesionales que interpretan y aplican las normas en esa práctica diaria.
Y si hablamos a nivel supranacional, pues tenemos la Unión Europea, que ha adoptado las IFRS para empresas cotizadas, pero permite adaptaciones para otras empresas. También tenemos el IOSCO, Organización Internacional de Comisiones de Valores, que promueve el uso de las IFRS en los mercados financieros. Como veis, muchas siglas, muchas normas, muchos organismos, muchas entidades. Pero claro, estos organismos también marcan la diferencia entre las normas obligatorias por ley, las normas voluntarias, buenas prácticas, las normas sectoriales. Por ejemplo, imagínate contabilidad bancaria, seguros, ONGs, tienen normas específicas. Y la pregunta, ¿cuál debe aplicar el emprendedor? Bueno, pues esta es una de las grandes dudas de cualquier emprendedor. ¿Tengo que aprender IFRS o basta con la contabilidad local? ¿Y qué pasa si vendo online a otros países? Bueno, la clave para decir todo esto es el tamaño de la empresa. Las microempresas pueden operar con contabilidad básica local. El ámbito de actuación también influye. Por ejemplo, si operas en varios países, pues conviene usar principios internacionalmente reconocibles. Si necesitas financiación externa y buscas inversores, pues aplicar IFRS a una contabilidad transparente pues te hará más creíble. También hay que tener en cuenta si el sector está regulado. Por ejemplo, en banca, en seguros o en sectores altamente regulados, pues deberás adaptarte a una serie de normas específicas. Como recomendación práctica, aunque tu país no lo exija, conocer y aplicar esos criterios IFRS desde el inicio, pues puede ser una ventaja estratégica. A ver, existen softwares, asesores que te van a permitir adaptar esa contabilidad sin costes elevados. Y si decides internacionalizarte, pues el cambio será muchísimo más sencillo, porque ya tendrás todo eso listo. Así que, como conclusión, es verdad que la regulación lo que busca es darnos ese pilar de confianza. Las normas contables no son solo una imposición legal, o no deberían serlo, sino que son la base para generar confianza en el mercado. Tanto si tu empresa factura 20.000 euros como si factura 20 millones. Al final, llevar una contabilidad regulada, una contabilidad coherente, mejora tu imagen, mejora tu capacidad de negociación y además debería mejorar tus decisiones internas al tener una información correcta de la situación. Los emprendedores que comprenden las reglas del juego contable pues están mejor preparados para competir, para crecer, para sobrevivir. Al final, en un mundo empresarial pues cada vez más transparente, fiscalizado, conectado, pues las IFRS y demás normas no deben verse como un obstáculo, sino como una herramienta de profesionalización y también una herramienta de crecimiento para tu negocio. Vamos a ir con la segunda sección de este capítulo, que sería la aplicación práctica de esos principios contables. Y bueno, pues vamos a pasar de esa teoría a la acción. Y es que conocer los principios contables, pues está maravilloso, está muy bien, pero lo que marca la diferencia en la vida real de un emprendedor o de un empresario es saber aplicarlos en el día a día. En esta sección, pues daremos ese salto de la teoría a la práctica y aprenderemos cómo esos principios se traducen en operaciones cotidianas, en registros diarios, en elaboración de estados financieros, en cierres contables, en todas esas cosas que al final marcan la diferencia. También repasaremos errores comunes y veremos algunos ejemplos adaptados a esas pequeñas empresas y autónomos. Y es que la contabilidad no es solo para contables. Es una herramienta que es fundamental, que nos va a ayudar a gestionar eficazmente cualquier negocio, desde un pequeño comercio hasta una empresa que pueda tener sus aspiraciones internacionales. Así que la buena aplicación práctica de los principios contables permite mantener el orden financiero, evitar sanciones, tomar decisiones inteligentes y además estás mostrando la salud de tu empresa a socios, a inversores, a entidades financieras, bueno, pues al resto del ecosistema con el que vas a tener que interactuar y convivir.
Vamos primero con el registro contable diario, como fundamentos prácticos, ¿no? El primer paso para aplicar los principios contables es el registro correcto de las operaciones diarias. Bueno, pues este proceso, conocido como registro contable, es la base de toda la información financiera posterior. Muy importante. Empezaremos por el asiento contable. Bueno, pues toda parte de los asientos contables, de esos asientos contables que recogen de forma cronológica y sistemática cada transacción. Al final los vamos a registrar según el principio de partida doble, que establece que cada movimiento afecta al menos a dos cuentas. Una que se debita, que se pone en el debe, y otra que se acredita en el haber, por el mismo importe. Por ejemplo, si compras mercadería por 1.000 euros y lo pagas en efectivo, se genera este asiento. En el debe, mercaderías, activo, ¿no? Algo que has adquirido, 1.000 euros. En el haber, caja, activo, 1.000 euros. Aunque ambas cuentas son de activo, una aumenta la mercadería y la otra disminuye la caja. Bueno, pues esa dualidad garantiza el equilibrio. También podemos hablar de la aplicación del principio de devengo, pero el principio de devengo lo vamos a dejar para después de nuestro sponsor, porque hoy estamos en aprendimiento, aprender a emprender, y bueno, pues tenemos diferentes contenidos, libros, cursos sobre aprendimiento, y bueno, pues vamos a ir directamente con dos libros que son, bueno, pues de los primeros que hicimos, que son dos formas jurídicas que representan el 97% de nuestro tejido empresarial y que es fundamental conocer las reglas del juego, obligaciones, cómo funcionan, cómo se dan de altas, cuánto cuesta mantenerlas. Pues tienes dos libros, dos guiaburros, Sociedades Limitadas y Autónomos, que directamente los puedes leer, los puedes guardar para consultas y que te van a permitir elegir en cada momento cuál es el mejor o cuál es la mejor forma jurídica para tu negocio. Así que nos vamos a ir con Autónomos y Sociedades Limitadas, estos dos libros, y ahora enseguida volvemos. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guiaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guiaburros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con estos 2 libros, como te decía, Guiaburros Autónomos, Guiaburros Sociedades Limitadas, 2 libros fundamentales, cuestan menos de 10 euros cada uno, los puedes conseguir en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y vamos a seguir, estábamos hablando de la aplicación del principio de devengo, y es que es otro principio clave, el devengo, que nos obliga a registrar los ingresos y gastos en el momento en que se generan, no cuando se cobran o cuando se pagan. Por ejemplo, emitimos una factura por servicios prestados en diciembre, pero el cliente paga en enero. Bueno, pues el ingreso debe registrarse en diciembre y luego ya registraremos el pago. Recibimos una factura de alquiler en enero por el mes de diciembre. Pues el gasto pertenece a diciembre. Esto exige llevar control de las operaciones pendientes y realizar asientos de periodificación que veremos más adelante.
También tenemos que hablar del registro según la naturaleza de las operaciones, que es algo muy importante, y es que las operaciones contables pueden clasificarse en 3 grupos principales. Estaríamos hablando de operaciones de explotación, que están relacionadas con la actividad principal del negocio, ventas, compras, sueldos, alquileres. Luego tendríamos las operaciones financieras, que tienen que ver con los préstamos, intereses, pagos a bancos. Y luego tendríamos las operaciones extraordinarias, que podrían ser una indemnización, una subvención, pérdidas no recurrentes, bueno, pues cosas que también afectan a nuestro negocio. Cada una pues debe registrarse en las cuentas específicas del plan contable, respetando así su naturaleza. Esto es también fundamental. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que elaborar unos estados financieros, y es que la finalidad de registrar correctamente todas las operaciones, hemos hablado de registrar esas operaciones diarias, pues es obtener unos estados financieros fiables que reflejen con claridad esa situación y ese rendimiento del negocio. Bueno, pues aquí tendríamos los siguientes. Hablamos primero, balance de situación. El balance de situación muestra la imagen estática de la empresa en un momento dado y aplica directamente el principio de la imagen fiel, recogiendo por un lado los activos, lo que tenemos, por otro lado los pasivos, lo que debemos, y al final el patrimonio neto, lo que realmente es nuestro. Bueno, pues esto debe estar siempre equilibrado y la fórmula nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Bueno, pues al final este documento nos permite analizar la solvencia, la estructura financiera y la capacidad de pago de la empresa. También tendremos que preparar esas cuentas de pérdidas y ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues este estado al final lo que muestra son los ingresos y gastos del ejercicio, permitiendo determinar cuál es el resultado del ejercicio, si hemos tenido beneficios o si hemos tenido pérdidas. Y aquí se aplican los principios de Devengo, el de prudencia, que el de prudencia dice que solo se contabilizan beneficios ciertos, pero que se anticipan las pérdidas probables. También el de uniformidad, y es que los criterios contables deben mantenerse en el tiempo. Una pyme que cambia cada año su criterio de valoración de existencias, por ejemplo, pues estaría incumpliendo este principio y estaría distorsionando los resultados. También tenemos que recoger ese estado de cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo. Estos estados, que pues son opcionales para muchas pequeñas empresas, son clave en compañías con mayor dimensión o en compañías en fase de crecimiento. El estado de cambios en el patrimonio neto muestra variaciones como, por ejemplo, las aportaciones de socios, las reservas o las pérdidas acumuladas. El estado de flujos de efectivos refleja también la entrada y salida real de dinero, dividida en actividades de explotación, inversión, financiación. Y son esenciales para analizar la liquidez y esa capacidad de autofinanciación. Por último, cierre del ejercicio contable con esos pasos esenciales. Y es que el cierre contable es uno de los momentos más importantes del año para un negocio. No se trata solo de una obligación administrativa, que lo es, sino de un proceso que permite analizar cómo ha ido el ejercicio y prepararse para el siguiente. Hablaríamos de ajustes y periodificaciones, que sale la palabra. Bueno, pues antes de cerrar se realizan las llamadas asientos de regularización. Por ejemplo, amortizaciones, que reflejan la pérdida de valor de los activos fijos, por ejemplo, de unos vehículos, de una maquinaria, de los ordenadores. Las provisiones, que anticipan pérdidas esperadas, por ejemplo, clientes que pues probablemente no pagarán. También tenemos ajustes por devengo, que imputan ingresos y gastos al ejercicio correcto, como vimos antes. Bueno, pues todos estos ajustes se hacen para que los estados financieros reflejen fielmente la situación de la empresa, que es el objetivo principal. Ahí tendríamos ese asiento de cierre. Una vez regularizadas las cuentas, se realiza el famoso asiento de cierre, donde todas las cuentas se saldan.
Las cuentas de ingresos y gastos se traspasan a la de resultados y el resto a balance. Y después viene el asiento de apertura. Asiento de cierre, asiento de apertura. El primer asiento del ejercicio, ese ejercicio siguiente, es el asiento de apertura, que recupera los saldos finales del año anterior. Este es el punto de partida para la nueva contabilidad. Importantísimo. Vamos a hablar ahora de los principales errores y cómo evitarlos, pero nos quedamos sin tiempo. Así que lo haremos la próxima semana, porque nos hemos quedado sin tiempo para esos principales errores y cómo evitarlos. Así que, bueno, como nos vamos a ver, te iba a decir mañana, pero no será mañana, será el lunes, porque volveremos a Entrena tu mente y el viernes que viene seguiremos con todo este contenido, pues te voy a decir eso que te suelo decir, que no es hasta mañana, guerrilleros, que es, en este caso, hasta el lunes, guerrilleros del emprendimiento. Recordarte que la nueva temporada empieza en octubre. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.